Muy bien, pues muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Voy a presentar el tema que tiene que ver con manufactura aditiva en los procesos de remanufactura, como ustedes ven en el título, y les agradezco mucho por el espacio. Muy bien, bueno, primero voy a hablar sobre el tema de remanufactura y de economía circular. En general existen en el mundo pues, muchas empresas que se dedican al tema de remanufactura. Y el asunto de generar productos remanufacturados, pues a fin de cuentas tiene que ver con una restauración o una modificación de esos artículos que ya han sido fabricados o que ya han sido utilizados con anterioridad. Eh, la economía circular como tal presenta o considera varias etapas, entre ellas la recuperación, en las cuales los productos pueden ser reutilizados, reparados, restaurados, remanufacturados o reciclados como tal. El modelo de economía circular aplicado a la remanufactura se basa básicamente en la reutilización de productos y componentes que llegan al fin de su vida útil y de tal forma que sean utilizados como recursos para hacer productos nuevos o mejorados. La remanufactura como tal puede aplicar en diferentes industrias. Una de ellas es, sin lugar a dudas, la industria automotriz, donde ha encontrado un nicho muy importante y dentro de la cual se encuentra pues perfectamente bien definida, ¿no? Hay productos ya muy específicos remanufacturados en esta industria, al igual que en otras también. El proceso industrial como tal consiste en la restauración de un producto o componente que está desgastado, por ejemplo, que tiene alguna avería, que ya cumplió su vida útil de manera segura, que ya es obsoleto, o que completamente se encuentra en un estado de desecho, ¿no? Que ya no tiene un uso bien establecido, ¿no? Entonces, la idea es recuperar sus niveles de prestación y de calidad de forma similar o superior a las del producto nuevo, ofreciendo al usuario como tal una garantía igual o superior a la que tenía este cuando fue nuevo. Entonces, de ahí que sea un proceso bien atractivo y que sea un proceso que tiene bastante auge en el mundo, ya que representa pues, menores costos a los costos que originalmente tiene un producto cuando es nuevo y ofreciendo un nivel similar o superior de prestación. Entonces, pues menciono algunos ejemplos de empresas que se dedican a este tema, como Daimler, como Cummins, como Detroit, Hasper, etcétera, ¿no? La economía circular como tal se basa en el hecho de que el presente modelo económico de extraer, producir y desperdiciar está llegando ya a un límite de su capacidad física. La economía circular como tal es una pues, opción atractiva para buscar redefinir eh, este tipo de circunstancia con énfasis en temas sociales y ecológicos. Entonces, mucho de la filosofía de la economía circular está basada en pues terminar con el consumo de los recursos finitos que tenemos, así como la eliminación de los residuos del sistema, ¿no? Desde que son estos diseñados. Como podemos ver del lado derecho, la remanufactura como tal es parte de este concepto de economía circular, donde se presenta la refabricación o remanufactura de algún componente en particular dentro de la cadena de valor, ¿no? Entonces, forma parte importante junto con otros conceptos como tal, como el reciclaje, la reutilización o la reparación, ¿no? Entonces, la economía circular como tal está respaldada por una transición a fuentes que sean renovables de energía, crear capital económico, natural y social, y se basa en tres principios fundamentales: la eliminación de residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso, es decir, en circulación, y la regeneración de sistemas naturales, lo cual es muy importante, ¿no? Comparado con otros sistemas o otros procesos de conceptos de manufactura anteriores. Voy a comenzar a hablar entonces de la manufactura aditiva y el enfoque que tiene sobre la remanufactura. En principio, la manufactura aditiva, pues como ustedes saben, es el conjunto de procesos desarrollados a través del cual es posible nosotros tener productos de características muy específicas, ¿no? De características que con otros métodos de fabricación no es posible fabricar. Por ejemplo, la manufactura aditiva partimos de un modelo CAD, pasa a través de diferentes pasos, en este caso generar un modelo STL, luego viene la generación, la comprobación de ese modelo STL antes de ser fabricado, luego viene la fabricación por capas, que es básicamente una de las características importantes de esta metodología,
Una vez que se tiene fabricado el componente, se le puede dar algún tipo de postprocesamiento, vamos a hablar un poquito más adelante de ello, y finalmente tenemos ya un producto terminado. Una de las ventajas muy importantes de la manufactura aditiva es que se tiene una libertad pues, prácticamente infinita en cuanto al tipo de diseño que se pueda generar, siempre y cuando este se pueda fabricar capa por capa. Obviamente existen todavía ciertas limitaciones del proceso de manufactura aditiva que ahorita vamos a mencionar, pero entre las ventajas más importantes que tienen es que pues, no hay una limitación en cuanto a la geometría que se puede fabricar. La complejidad geométrica no necesariamente va ligada con un incremento en el costo de fabricación. No se requieren, por ejemplo, de utillajes o de moldes para la fabricación de ciertas piezas. Es muy competitiva para series cortas o prototipos de alto valor agregado, si la comparamos con procesos tradicionales de maquinado o de sustracción de material. Es posible fabricar una gran cantidad de materiales, ¿no? Desde polímeros, metales, ya hay opciones para fabricar materiales cerámicos o compuestos. Entonces, esas son las ventajas más importantes que tiene la manufactura aditiva. Por el otro lado, también tiene limitaciones como tal. Una de ellas es, obviamente, el costo de las piezas, los tiempos de fabricación, los volúmenes, desde luego, y el tamaño de pieza, ¿no? La mayoría de soluciones comerciales en la actualidad, pues, tienen ciertas limitaciones en cuanto a volumen, aunque sí hay algunas máquinas que tienen volúmenes muy grandes, pero son muy escasas. Entonces, esa es otra limitación importante que se tiene. Y pues básicamente esas serían las limitaciones que podemos encontrar. Los mercados potenciales son muy amplios, desde el sector de moldes, troqueles y herramientales, que es parte de este simposio, todo el sector metal mecánico, la parte aeronáutica, electrónica, médica, pues se han visto favorecidos por esta tecnología, ¿no? Y en particular en México, en CIATEC, trabajamos muy de la mano con el Consorcio de Manufactura Aditiva, que está formado por el CIDESI, por el Cinvestav Querétaro, y también tenemos algunas colaboraciones en esta temática con el Tecnológico de Monterrey. Para la parte de manufactura aditiva existe una normativa bien importante, una estructura ya muy establecida por parte de ciertos organismos, particularmente y de manera muy importante ASTM e ISO. Ellos ya tienen bien identificados estándares de manera general, lo que le llaman top level standards, que son básicamente los que definen los conceptos generales, los requerimientos en común y toda la aplicabilidad de las normas a diferentes sectores, ¿no? Entonces ahí se incluye la terminología, los métodos de prueba, los temas de seguridad, los métodos de inspección, etc. Ya cuando bajamos un nivel, entramos ya a estándares que ya son más específicos, por ejemplo, para materiales o materias primas para este tipo de procesos, como las características de los polvos o de los materiales que se utilizan, ya sea resinas, metales, etc. También tiene que ver con normas que rigen la metodología o el uso de diferentes procesos y equipos, así como los métodos de inspección, los métodos de postproceso, los métodos de caracterización de esas pruebas, ¿no? Entonces, las clasificaciones incluyen también ya características muy específicas o estándares muy específicos para materiales, por ejemplo, ¿no? Como papel, como aleaciones base titanio, como nylon, como aleaciones que tienen que ver con la fabricación de materiales, ya sea en filamento o en polvo como tal, etcétera. Entonces, dentro de para la remanufactura como tal, estoy indicando en rojo, pues parte de los estándares que son más relevantes, ¿no? Aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con los procesos de fusión de cama de polvos, los procesos de depósito con energía directa, lo que tiene que ver también con la fusión, por ejemplo, de materiales como el acero con cama de polvos y las aplicaciones específicas de los procesos, por ejemplo, a industria aeroespacial, a industria automotriz, etcétera. Entonces, digamos que la remanufactura al momento está muy orientada hacia esos sectores, aunque la normativa está bien distribuida hacia el uso en otros sectores, como el sector médico, el cual ha tenido un auge muy importante. Bien, voy a comenzar a hablar de algunos procesos de manufactura aditiva empleados en la industria de moldes, troqueles y herramientales y en algunos
algunas industrias afines. Voy a comenzar con aquellos que son clasificados dentro del grupo de cama de polvos o fusión de cama de polvos. El primero es el SLS, que es el sinterizado selectivo por láser, que básicamente es un proceso utilizado en polímeros, fabricado o diseñado por la empresa 3D System Corporation, donde básicamente se tiene una fuente láser aplicada sobre una cama de polvos para sinterizarlo. En este caso, típicamente se trabaja con nylon o con algunas poliamidas, y básicamente es un proceso capa por capa, donde el láser sinteriza una capa, llega un rasador, y ese rasador pone una capa de polvo sobre esa capa anteriormente sinterizada, a la vez que baja el pistón de fabricación, y bueno, nosotros vamos fabricando capa por capa la pieza hasta que tenemos una pieza ya terminada dentro de una alberca de polvo, ¿no? Donde finalmente tenemos que retirar ese polvo ya para que podamos tener esa pieza. Entonces, como en el otro proceso que muestro, que es exactamente el mismo principio, pero para materiales metálicos, el cual es la fusión selectiva por láser, pues los parámetros más importantes de control en este caso es obviamente la potencia del láser, la velocidad a la cual se mueve ese láser, la trayectoria que sigue para fabricar la pieza, etc. Ahorita vamos a hablar un poquito más. El siguiente proceso es el SLM, que es básicamente el mismo proceso que acabamos de describir anteriormente, pero aplicado a materiales metálicos. En este caso, un proceso en particular con el que nosotros contamos aquí en CIATE, que es el proceso de MLS, el cual es básicamente un proceso SLM, pero en este caso que ha sido patentado por la empresa EOS GmbH, y en este caso pues se emplea una fuente láser, el mismo principio que el anterior, para poder hacer la sinterización de estos metales. En este caso es un láser de más potencia, dado la energía que se requiere para poder sinterizar y fundir localmente el material metálico. Dentro de este grupo también de métodos de fusión por cama de polvos existe el EBM, que es en este caso un proceso de alguna forma similar, pero en este caso se utiliza la energía de una fuente de electrones y bajo una atmósfera controlada. En este caso es una condición al vacío, y en este caso también se va fabricando el material capa por capa, pero existe cierto calentamiento, ciertas condiciones de calentamiento en la placa, de tal forma que sea posible fabricar la pieza bajo condiciones de solidificación o de enfriamiento muy controladas, lo que tiene ciertas características pues, benéficas para la microestructura o para las propiedades físicas y mecánicas que se requieren obtener. En este caso, este proceso también se utiliza para materiales metálicos en polvo, y pues, el principio es muy similar que el anterior. Se va haciendo capa por capa, y hay un rasador que va pasando para ir colocando el polvo en la cama, y se hace la fusión capa por capa de la pieza, y existe una base, una plataforma de fabricación que va bajando conforme se va fabricando la pieza. Un proceso más nuevo, también que entra dentro de la clasificación de los procesos de cama de polvos, es el proceso Multi-Jet Fusion. Es un proceso desarrollado por la empresa Materialise, donde se tiene la cama de polvos, pero en este caso se van aplicando algunos agentes, ¿no? Algunos agentes que tienen que fabrica o que producen ciertas características en la pieza fabricada. En este caso está muy enfocado hacia la parte polimérica. Se coloca en el interior de la pieza que se quiere fabricar sobre esa capa un agente que le llaman agente para fusión, digamos, de las partículas de polímero, y también se aplica en la parte exterior un agente para el detallado, para el acabado, y posteriormente se aplica una fuente de energía, que es la que va solidificando o fundiendo el material, y así capa por capa se va fabricando. Entonces, en este caso, es un método que no utiliza un láser como tal, que se clasifica dentro de los procesos de cama de polvos, pero en este caso la fuente de energía es diferente. Es una fuente que utiliza radiación como tal para poder ir fabricando capa por capa las piezas.
Otra familia de procesos de manufactura aditiva son aquellos nombrados de energía directa de depósito. En este caso, el primero que mostramos es el proceso LENS, que es un proceso básicamente se trata de la fabricación de capas, ¿no? De capas de material, y en este caso es mediante la aplicación de energía con un láser y con un polvo, los cuales pues convergen en la superficie, y ahí es donde se lleva a cabo la fusión del polvo. En este caso se lleva la fusión y la solidificación de tal forma que se van formando pues capas, ¿no? Se va formando una alberca fundida de polvo, en este caso de metal, y obviamente el cabezal, en este caso el cabezal láser y el sistema de alimentación están montados en un manipulador, generalmente en un robot, en un manipulador de varios ejes, para que se vaya fabricando la pieza o se vaya aplicando el material sobre el sustrato, ¿no? En este caso, pues pueden ser una gran variedad de materiales los que se pueden utilizar, siempre y cuando tengan una presentación en polvo, lo que le da a este proceso una alta versatilidad, ¿no? Para poder realizar este tipo de labores. Entonces, es uno de los procesos más recientes, digamos, de fabricación aditiva, y que para el tema de remanufactura presenta pues sí, una posibilidad bien importante, sobre todo en el tema de moldes, troqueles y paneles. Una variante de este proceso es una variante al vacío, y donde la fuente de energía es un haz de electrones, al igual que en los procesos de cama de polvos, perdón. En este caso se tiene la generación de un haz de electrones y la aplicación de un material, en este caso en alambre, mediante la fusión en un ambiente en vacío. Es decir, este proceso está limitado a tener una cámara de vacío donde se pueda realizar el proceso, y en este caso se recomienda, por ejemplo, mucho este tipo de aplicación para materiales que son susceptibles a la oxidación, por ejemplo, el uso de superaleaciones, el uso de aleaciones que la presencia de oxígeno puede ser nociva en la atmósfera y que pueden formar especies nocivas en la microestructura del material que se fabrica. Pues este proceso puede ser pues muy importante, dado que se limita precisamente el ingreso de oxígeno y se garantiza una mejor calidad en las piezas que son fabricadas mediante este tipo de procesos. Otro tipo de procesos de manufactura aditiva que se utilizan en la industria y a nivel de investigación son aquellos que tienen que ver o que están basados en el rociado térmico. El más característico o que tiene un potencial muy importante para la remanufactura es el cold spray o el rociado en frío, ¿no? El rociado por gas, el frío. En este caso, básicamente, como el resto de los procesos de rociado térmico, se trata de un proceso de proyección de partículas de polvos, en este caso polvos metálicos. Se ha trabajado también con cold spray, con polvos de carburo de tungsteno cobalto, es decir, con materiales compuestos. Y pues la idea es básicamente proyectar las partículas sobre un sustrato a alta velocidad y a temperatura reducida comparado con otros procesos de proyección térmica cuyo aporte energético es mayor. Entonces, en este caso, el aporte cinético es mayor, la temperatura de las partículas es menor, y por lo tanto la ocurrencia de fenómenos de difusión, por ejemplo, o de alteración microestructural a esas partículas de materia prima, pues es menor, ¿no? Entonces, hay dos tipos de sistema, uno de alta presión y uno de baja presión para diferentes aplicaciones. Los de baja presión se prefieren más hacia materiales más dúctiles, y los de alta presión a materiales que no tienen tanto de utilidad. Y pues la idea de estos procesos es precisamente poder ir aportando material capa por capa e ir creciendo esas capas para tanto ya sea fabricar algún tipo de pieza o aplicar material para la recuperación dimensional de algunos componentes. Aquí vemos las condiciones muy rápidamente de temperaturas para gases de proceso, presiones, temperaturas, etcétera, de los diferentes procesos que existen para el cold spray. Un método muy viejo ya de rociado térmico que también tiene potencial en la remanufactura es el arco gemelo o el arco eléctrico. Es un proceso de rociado térmico pues más antiguo. Nada más que aquí la ventaja que tiene es que podemos aplicar capas muy anchas, muy gruesas de material, y puede servir perfectamente para poder remanufacturar ciertas piezas. Entonces, pues la versatilidad que tiene este proceso es que pues, en cuanto tengamos un material con
forma de alambre, nosotros podemos depositarlo por el arco eléctrico que se forma y por la capacidad de fusión que tiene este proceso. Entonces, se puede utilizar para aleaciones base aluminio, cobre, base hierro, molibdeno también es posible aplicar para aleaciones base níquel, base estaño, titanio inclusive, o aleaciones base zinc. Entonces, es un proceso muy flexible y es muy barato comparado con otros procesos. Entonces, de ahí que lo hayamos considerado en esta presentación y se le ve buen potencial para el tema de la remanufactura en diferentes industrias. Otro proceso de remanufactura por rociado térmico que también se utiliza muy ampliamente es el plasma, y muy en particular un sistema que se llama plasma rotatorio. Tiene un nicho de mercado muy específico que es la industria automotriz y la recuperación de partes automotrices, sobre todo cuando hablamos de las cavidades, ¿no? donde se mueven los cilindros o los pistones en un motor, y todo forma parte de los procesos de remanufactura para monoblocks. Entonces, este proceso en particular, repito, está muy orientado hacia industria automotriz, y la ventaja que tiene es que el plasma como tal entra en la cavidad, en este caso entra en el cilindro que se va a reparar, y el plasma gira a 360 grados, a ciertas revoluciones, a cierta velocidad, y va depositando una capa de material para recuperar precisamente esas superficies que puedan tener problemas de rayaduras, de desgaste, etc. Entonces, este es otro de los procesos pues, importantes en el tema de remanufactura. Se puede trabajar con aleaciones base hierro. Típicamente se utilizan estas aleaciones, también base níquel, y también se puede trabajar con molibdeno, por ejemplo, con aleaciones base molibdeno que tienen ciertas propiedades o características de autolubricación para estos sistemas. En general, en los procesos de manufactura aditiva, pues hay varias o diferentes variables que se requieren controlar. Una de ellas, y muy importante, pues es las características de la materia prima, ¿no? La materia prima, tanto en polvo como en barras, por ejemplo, pues las características metalúrgicas que tenga la materia prima, pues van a tener una influencia muy, muy importante en las características finales de la pieza reparada o del material de aporte que se coloca sobre la pieza reparada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos, por ejemplo, de cama de polvos o procesos donde el aporte es a través de polvos, por ejemplo, como el láser cladding, pues las características morfológicas y de tamaño de partícula de la materia prima son fundamentales porque pues, muchas de esas características dictan pues sí, las propiedades finales que se tienen en los materiales. Por ejemplo, aquí podemos ver un esquema donde podemos ver que el polvo que se coloca sobre la superficie, al pasar el láser, pues la interacción del láser precisamente de estos procesos con el material de manera superficial, pues obviamente va a depender mucho de las características de tamaño y de las características morfológicas que tenga el polvo, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de estudios ya que en los últimos años se han realizado sobre las interacciones que tiene, por ejemplo, el láser con todos los materiales metálicos. Hay defectos ya bien identificados en los procesos de manufactura aditiva. Por ejemplo, este que vemos acá abajo es un proceso en inglés que se llama Bolling, que es básicamente la formación o la fusión discontinua del material por diferentes interacciones que tiene que ver básicamente con distribuciones de velocidad y temperatura en el fluido, en la alberca de metal fundido que se va formando. Y por esos gradientes se van formando diferentes perfiles de solidificación y por lo tanto diferentes zonas con diferentes características, ¿no? en el material que no siempre son deseadas, ¿no? Entonces, de este lado abajo vemos, por ejemplo, una arquitectura típica de un recubrimiento, ¿no? Puede ser por plasma o por arco eléctrico, por ejemplo, y donde sus características, pues, están dadas no solamente por las características del proceso en sí, sino también por el efecto que tiene la materia prima. Entonces, la materia prima como tal es una característica muy importante a controlar en este tipo de procesos. Y obviamente otras muchas variables a controlar dentro de los procesos, pues son las características que cada uno de esos procesos posee. Por ejemplo, del lado derecho vemos una característica bien importante de los procesos de manufactura aditiva, pues es la estrategia de fabricación. No es lo mismo tirar líneas de fabricación en un sentido y en otro. Es bien importante, por ejemplo, la distancia que existen entre esas líneas. Obviamente también tiene que ver el espesor de capa que nosotros colocamos,
la dirección de la aplicación de esas capas, como podemos ver aquí, etcétera. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los procesos de sinterizado por láser, las estrategias internas para fabricar las piezas al interior no son las mismas que utilizamos, por ejemplo, para definir los contornos, ¿no? O definir las características superficiales de las piezas. Entonces, la estrategia de fabricación es sin duda pues sí, enfoca ciertas variables que son bien importantes para el control de las propiedades finales de los materiales que vamos a depositar por estos métodos. Otro es el aporte energético, ¿no? Sin duda el aporte energético es bien importante porque dependiendo de la fuente de energía y de la cantidad de energía por unidad de volumen o por unidad de área que nosotros coloquemos, pues se afectará todas las características térmicas, todas las características metalúrgicas de las aleaciones que nosotros procesemos y obviamente eso va a resultar en diferentes propiedades físicas y mecánicas. Entonces, han habido trabajos, como yo muestro de este lado de la diapositiva, y hay muchos trabajos donde se relaciona precisamente las variables o las características del proceso sobre las propiedades o las características meso y microestructurales de los materiales que se fabrican y esto a fin de cuentas impacta las propiedades mecánicas, como lo acabo de mencionar. Entonces, no existe como tal una regla general que relacione para estos procesos cómo afecta, por ejemplo, el aporte energético y cómo se relaciona con las velocidades o con la distancia que se tiene entre las líneas o con el espesor, sino siempre hay que hacer estudios sistemáticos, diseños de experimentos que nos permitan generar estos mapitas de procesos que mostramos acá, de tal forma que podamos nosotros identificar el aporte de estas variables, ya sea único o combinado sobre las propiedades que nosotros deseamos conocer. Los procesos de manufactura aditiva, una vez que se terminan, tienen post-tratamientos, como lo mencioné. Generalmente son tratamientos que modifican la condición inicial de la reparación, hablemoslo de esa manera. Por ejemplo, pues los más conocidos y muy importantes, desde luego, son los tratamientos térmicos, perdón. Tratamientos térmicos que pueden ser, por ejemplo, tratamientos al vacío, ¿no? Donde no se requiere la presencia de oxígeno o la presencia de oxígeno es nociva para el tratamiento térmico o para el acabado superficial que tenga la pieza. Por ejemplo, tratamientos de compresión isostática en caliente o HIP, ¿no? Donde se minimiza o se disminuye, por ejemplo, la porosidad que se pudiera tener después de los procesos de reparación, o tratamientos térmicos con atmósferas controladas muy específicas, atmósferas reductoras o atmósferas que den ciertas características específicas a la superficie que nosotros deseamos. Tratamientos térmicos, por ejemplo, en piezas ya muy grandes que son remanufacturadas o que son reparadas, pues se hace mediante el uso de mantas, ¿no? Mantas donde obviamente por el tamaño de la pieza no se puede disponer de un horno, entonces se utilizan las mantas, por ejemplo, para hacer este tipo de tratamientos. También dentro de esta categoría podemos mencionar a los tratamientos térmicos por inducción en ciertas piezas, ¿no? que se requiere algún tipo de endurecimiento superficial, por ejemplo. Otro es el acabado superficial, por ejemplo, en el tema de moldes y troqueles, el pulido, el acabado manual sigue siendo una opción bien importante. De hecho, el entrenamiento para estas personas lleva años para poder tener una persona bien capacitada, entonces todavía tiene algunos componentes, digamos, artesanales, el asunto del acabado superficial para moldes, por ejemplo. La limpieza por ultrasonido también es importante, es un proceso posterior a la reparación. Y desde luego los procesos tradicionales, ¿no? Como son el maquinado, el pulido, el lapeado, ¿no? Esto se utiliza en numerosas industrias todavía, ¿no? Otro tipo de acabados son, por ejemplo, la aplicación de recubrimientos muy especializados en moldes y troqueles. Por ejemplo, aquí vemos un recubrimiento por deposición física de vapor. En este caso es un recubrimiento, una película delgada, el cual pues obviamente le da ciertas características de resistencia al desgaste, a la corrosión, etcétera, a ese molde, ¿no? Y finalmente, los procesos también típicos de rectificado, ¿no? Ya sea para procesos de proyección térmica, ya sea en exteriores o en interiores, por ejemplo, se utilizan mucho dentro de los procesos de remanufactura. Termino la presentación con dos ejemplos de aplicación de la tecnología aditiva en procesos de remanufactura. Este en particular es un trabajo que se realizó con una empresa aeronáutica aquí en Querétaro, lo realizó el grupo de trabajo del CIBESI y el CIATEC y el CITESTAP dentro del CONMAR. Y básicamente, pues,
la empresa estaba o está todavía interesada en utilizar los procesos de cama de polvos en la reparación de álabes de turbina, no solamente en la fabricación, como tradicionalmente se hace, sino en la reparación de este tipo de sistemas. Entonces, este es un trabajo que formó parte de una tesis de maestría de una alumna y básicamente fue estudiar el efecto de los parámetros de exposición sobre la meso y microestructura de aleación de Inconel 718 cuando ésta se fabricó mediante cama de polvo, ¿no? Mediante DMLS. Entonces, pues el estudio, se realizó un estudio sistemático de variables de entrada, como por ejemplo la velocidad de escaneo, la potencia del láser, la energía volumétrica, perdón, la energía o la densidad de energía por unidad de volumen, sobre ciertas variables de salida, por ejemplo, la forma de la alberca de metal fundido, la profundidad de esta y la porosidad. Entonces se hicieron mediciones, por ejemplo, de porosidad mediante tomografía, se estudió toda la parte mesoestructural y microestructural mediante microscopía electrónica de barrido y también se estudiaron, por ejemplo, las diferentes trayectorias o las diferentes características que pudieran tener las variables de proceso sobre la microestructura y finalmente se encontró que la porosidad o que el tema de la porosidad en este tipo de materiales se atribuía precisamente a fallas en los procesos de apilamiento de las capas de material, las cuales pues, dependían principalmente de la distancia entre esas capas y del tipo de estrategia que se utilizó para la impresión, ¿no? Y también una conclusión importante de este trabajo fue que la densidad de energía volumétrica pues no se puede utilizar como un parámetro de optimización global para este tipo de procesos, sino que es una variable que puede ser utilizada como una primera aproximación para minimizar los defectos en este tipo de materiales. Entonces, este es uno de los trabajos que se ha realizado por parte de CIATEC con CIDES y con CIMBESTAB en ese sentido. Y otro tema que quiero poner sobre la mesa es una reparación que se realizó hace algunos años en CIATEC, junto con CIMBESTAB y el CICATA, aquí en Querétaro, y constó básicamente de la remanufactura, de la reconstrucción de una turbina, en este caso una turbina de 5 megawatts, en la zona de baja presión, donde en esas zonas, en el estator de baja presión, debido a que se trabaja en un campo geotérmico, o en el caso particular de esta turbina trabajó en una planta geotérmica de ciclo combinado, aquí se dan procesos de formación obviamente, de fenómenos de desgaste, ¿no? Y de erosión y de corrosión al mismo tiempo. Y lo que se hace típicamente es recuperar todos estos materiales a mano, como podemos ver aquí, tradicionalmente se recuperan a mano, y el trabajo es bueno, ¿no? Sin duda. El problema de hacerlo a mano es que es muy tardado, lleva una gran cantidad de tiempo y obviamente de costo involucrado cuando se hace a mano, y sigue siendo un proceso artesanal. Entonces, esta reparación se hizo aproximadamente hace unos 8 años, y actualmente les voy a colocar este video. Pues actualmente la idea es que este tipo de reparaciones se pudieran hacer mediante pues ya procesos más sofisticados de manufactura aditiva, o en este caso pudiera ser inclusive de soldadura, pues mediante el uso de herramientas más modernas, ¿no? Mediante el uso ya de sistemas que pudieran combinar tecnologías que pues eviten precisamente el trabajo a mano y que puedan hacerlo de manera más repetible, de manera más controlada y que pudieran precisamente representar una ventaja competitiva para realizar este tipo de acciones. Entonces, digamos que el salto de hace algunos años que se dio a esta tecnología, pues pudiera impactar de manera importante, en este caso muy en particular, en el tema de reparación de los estatores de las turbinas de generación de energía, ¿no? Posteriormente, ya que se termina de reparar por soldadura esta pieza, en este caso nosotros aplicamos un recubrimiento mediante proyección térmica para minimizar el tema de los efectos de desgaste y de corrosión en este tipo de piezas. Y bueno, se puede considerar como un caso de posible aplicación para el asunto de la manufactura aditiva en la remanufactura de piezas. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho y pues una vez más, pues muy agradecido con los organizadores del evento y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias y excelente día.